Hola comunidad del CRIC, que es todos los días. Hoy tenemos una jornada especial con un panel especial de una ciudad que quiero mucho y que durante la conversación diré por qué. Tenemos 4 representantes de un ecosistema de innovación muy interesante. Pero antes de seguir hablando yo, quiero darle la bienvenida a Alfredo Rebori, Maximiliano Cortés, Claudio Asiti y Marcela Petrantonio. ¿Cómo están? Día. Buen día. Buen día, muy bien, todo muy bien por aquí. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me alegro mucho. Ustedes están en la ciudad de Tandil, ahora sí, hay que decirlo. Yo, aburrido en la ciudad de Buenos Aires, pero muy contento de tenerlos para nuestro ciclo digital El Cricket todos los días. Ahora voy a presentarlos formalmente. Alfredo Rebori es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Maximiliano Cortés es integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil. Claudio Asiti es vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y Marcela Petrantonio es secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del municipio de la ciudad de Tandil. Como dije, tengo 4 panelistas de lujo y vamos a conversar sobre este adelanto que di muy puntualmente cuando me refería a ecosistema de innovación. Los 4 panelistas representan 3 ámbitos, 3 organizaciones muy importantes para todos los países de Latinoamérica y por supuesto para Argentina no es la excepción y particularmente para la ciudad de Tandil. Y para presentar el tema voy a arrancar con una primera pregunta y le voy a pedir a Alfredo que empiece a responderla y después obviamente voy a querer la opinión de todos. La pregunta es ¿qué fue lo que nos inspiró y cuándo para visionar la articulación entre gobierno, academia y empresa que llevan adelante? Bueno, yo creo que hay que remontarse unos 20 años para tener algunos hitos, o poder mencionar algunos hitos que tienen que ver con nuestra universidad, que asumió un rol activo en la conformación de lo que podemos llamar, entre comillas, un ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿no? Cuando a raíz de un plan estratégico que se elaboró en aquella época, 2001-2002, se puso como un elemento relativamente nuevo la articulación con el mundo productivo, empresario, y eso se materializó de alguna manera en la creación de lo que hoy se denomina el polo informático. Fue una iniciativa que surgió de nuestra universidad, con un liderazgo bastante proactivo que tenía en su momento, y los objetivos que se plantearon en ese momento fueron justamente propender a la creación de nuevas empresas. En ese momento se conformó con unas 10 empresas. Por supuesto que después sobre esto puede abundar mucho más Claudio, que nos acompaña aquí, que está en la facultad, no le quiere invadir el territorio. Pero digamos que eso fue un elemento, yo creo, decisivo, al cual después se fueron sumando otros actores institucionales para llegar a la realidad que hoy en día tenemos, ¿no? Eso lo hemos estudiado, digamos, tenemos una publicación donde hay bastante información sobre ese origen, y se buscó propender a la creación de nuevas empresas tecnológicas, a la creación de talento aplicado a la producción, digamos, a la transferencia de la universidad al sector productivo. Se pusieron en una prioridad, podríamos decir, que no tenía en las décadas anteriores, digamos, ¿no? Y se inició como una nueva etapa de nuestra querida universidad, que bueno, después podemos, en aras de la brevedad, yo creo que ese fue como un puntapié inicial que vale la pena mencionar. Genial. Aprovechemos que vos le diste paso a Claudio para que Claudio complemente desde la visión de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿correcto? Sí, como bien cuenta Alfredo, muchas empresas se empezaron a instalar en principio en el mismo campus de la universidad, se empezó a dar lugar
tanto en instalaciones de la facultad como en espacios comunes, y eso después fue dando lugar al trabajo en conjunto entre investigadores, docentes, estudiantes que participaban activamente en proyectos, y se podía dar ese valor agregado desde la universidad hacia las empresas, aprovechando todo el potencial que tenían que las empresas, que tiene el sector privado, y desde la parte nuestra dándole el valor agregado. Después fue creciendo de tal manera que ya fueron buscando su espacio en el centro, buscando lugares, mejor conectividad, pero ese fue, digamos, el punto de partida. Genial. Hubo, obviamente, en la respuesta tanto de Alfredo como de Claudio mucha referencia al sector empresa, así que, Maximiliano, quisiera tu visión de aquel momento. Sí, a ver, en los inicios, tal cual lo dijeron Claudio y Alfredo, la universidad tuvo un rol protagónico, lo sigue teniendo, porque la verdad que desde el sector privado, cada vez que podemos, repetimos que la universidad que tenemos acá en Tandil es de primerísima calidad, y venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntos. Pero yendo a la historia de los objetivos, una vez que la universidad nos dio el empuje y ayudó y logró que las empresas se formen, aproximadamente, creo que según las fechas que tiraba Alfredo, 10 años después pudimos crear nuestra CEPIT, nuestra Cámara de Empresa del Polo Informático, y ahí nosotros lo vemos como, ¿no?, el adolescente que se va de su casa, ¿no? Dejamos un poco la universidad, aunque sabemos que siempre volvemos, pero dejamos la universidad para hacer foco en la comunicación y en el apoyo entre las empresas, buscando un espacio de diálogo, de compartir proyectos, de generar negocios, de ayudar a las que en un principio se venían a instalar a Tandil. Tandil siempre fue un objetivo geográfico de muchas de las empresas, entonces ayudar a las empresas que se venían a instalar, a las nuevas que crecían, y sobre todo, bueno, y después con el tiempo también apoyarnos mucho con la universidad y desde nuestro lado del sector privado para la formación de talento, que es el sector clave, ¿no?, para nuestra industria. Clarísimo. De aquellas 10 empresas originarias o originales, hoy, ¿cuántas son? Hoy somos 50 empresas de todo tipo de tamaño, desde unicornio hasta startup de 2 o 3 colaboradores, empresas de servicios, empresas que hacen producto, empresas que hacen investigación. La verdad que es muy, muy variado, que atienden a todas las industrias, así que el ecosistema privado dentro de la CEPIT es muy variado en cuanto a servicio que ofrecemos y en cuanto a necesidades, ¿no? Y ahí está el atractivo y los objetivos que nos vamos poniendo, que siempre van cambiando como cámara, porque nos va cambiando el negocio de los asociados, ¿no? Genial, total. Bueno, de 10 a 50, linda tasa de crecimiento. Marcela, contanos por favor cuál ha sido y cuál es la visión del Estado, presente obviamente a través de la Secretaría del municipio de Tandil, mirando o empujando probablemente o seguramente esta innovación, este gran proyecto. Bueno, en realidad les vengo a dar la perspectiva de género al panel, ¿no? Un tema que sin duda hay que profundizar y trabajar en el ecosistema de las TICs, y también ha sido una perspectiva de trabajo en los últimos 10 años. Frente a esta, los escuchaba a los colegas atentamente, digo, nosotros partimos de la base de que el Estado y los estados locales, sobre todo, que es el que me toca en este momento representar, tienen un rol fundamental como actor para impulsar los sectores económicos, generadores de empleo, digamos, bueno, en definitiva, el empleo, el trabajo, la visibilización de lo que le aporta ese sector al territorio, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, Juan Pablo, que desde el día 1, cuando empieza esta movilización en el territorio, en el partido de Tandil, alrededor de esta colocación que la universidad pública hace de las bondades y de las perspectivas, con una mirada incluso de prospectiva que tenía, o que tiene, mejor dicho, el sector, como bien decía Alfredo al inicio,
un recorrido que lleva ya 20 años, bueno, se suma rápidamente, entendiendo que en definitiva la mirada del Estado en el territorio tiene que ser de intervención y de acompañamiento. Cuando digo intervención lo digo propositivo, ¿no? Se trabajan normas, se acompañan, en el 2015 se define un plan estratégico en conjunto, no es que lo define el Estado, sino que es un actor clave para acompañar y poner en debate un plan estratégico que tiene distintos dispositivos. Acá se hablaba del talento, también podemos hablar del fomento de negocios, de cuáles son las fortalezas y debilidades de un sector que empieza, como bien vos decías, en términos de indicadores cuánticos, con 10 empresas y hoy tiene 50 o un poquito más, ¿no? En un recorrido que para la historia de un sector es muy corto, ¿no? Si uno habla de 20 años. Con lo cual, digo, la inspiración para hacer un reduccionismo en la pregunta que nos colocás, primero es el concepto de que el Estado tiene un rol en el desarrollo del territorio. No solamente un Estado que coloca, que obviamente es su obligación de base, ¿no? Que haya luminaria, que estén bien las calles, sino que es un Estado que se tiene que involucrar en el desarrollo del territorio, que lo acompaña, lo provoca en algunos casos, y bueno, y trabaja, digamos, en esos planes estratégicos activamente, siendo la voz muchas veces frente a los otros niveles del Estado, siendo la voz desde el Ejecutivo al deliberativo para trabajar normas y que realmente se convierta en una política pública, que es lo que hoy en el partido de Tandil sucede como resultado de todo este proceso, que realmente sea una política pública. Cuando uno habla de una política pública en un territorio, trascienden los gobiernos de turno, digamos, elegidos democráticamente, sino que ya es una política que define la ciudadanía organizada, en este caso, de la mano muy fuerte de la universidad, de la mano muy fuerte de la Cámara de Empresarios del Polo Informático de Tandil, sin duda de la mano de los trabajadores vinculados al sector. Ya es una política pública que llegó para quedarse y que sin duda va a seguir nutriéndose a futuro. Gracias, Marcela. Aclaro para nuestra audiencia, que es mayoritariamente de fuera de Argentina, que Tandil es una ciudad que está relativamente cerca de Buenos Aires, 350 kilómetros, pero tiene vida propia, por supuesto, y que cuando uno se acerca a Tandil hoy y hace 20 años, luce una ciudad de agroindustrial. No es que, digamos, ustedes lograron todo esto que están contando en una ciudad que no era una ciudad que hacía esto. O sea que estos 20 años obviamente son un ciclo corto, porque además lograron convertir, o no convertir en realidad, sumar esta industria y desafiar de alguna manera esa impronta que suponía tener esta ciudad, que no era para hacer esto, ¿no? Este comentario corre por mi cuenta, pero digo, es lo que uno ve o veía incluso cuando se podía acercar a Tandil desde hace tiempo atrás. Ya, Marcela, recién hablabas de resultados, bueno, obviamente escuchamos este crecimiento de 10 a 50 empresas. Vamos a ir concretamente a pedirle a Alfredo y a Claudio desde la mirada de la academia cuáles fueron algunos objetivos que nos quieran compartir y su grado de cumplimiento, como para hacernos un poco la idea de este recorrido de 20 años. Obviamente también vamos a hablar del futuro, pero ¿qué pasó que a ustedes les parezca destacable de estos 20 años en términos, digamos así, numéricos o desde una mirada de objetivo y cumplimiento? Alfredo, ¿querés empezar? En términos del ecosistema de innovación, mencionaba en primer lugar lo que Maxi ya dijo, que era la creación de la CEPIT, que fue un actor que cobró vida propia y que se transformó en un interlocutor muy importante y que fue creciendo, y que en conjunto con la universidad y el municipio, e inclusive otras cámaras empresarias, se han llevado adelante proyectos muy sustantivos. Yo mencionaría, por ejemplo, lo que ya dijo Marcela, el plan estratégico de software y servicios informáticos con carácter participativo, que no solo derivó en unos objetivos a largo plazo,
acordados, sino que se creó una gobernanza para llevarlo adelante, donde están las instituciones que lo crearon, están sentadas en una mesa acordando cómo implementar políticas, cómo se asignan los recursos. Eso ha sido muy importante. También ya que se mencionó el sector agroindustrial, ha habido un plan estratégico para ese sector y en ese sector hay tecnología y nosotros en la UNICEN tenemos la Facultad de Ciencias Veterinarias, por ejemplo en Tandil, o la de Agronomía en Azul, que hacen aportes muy importantes del sector, que finalmente termina creándose la Cámara Agroindustrial, y ahí hay, si algo necesita el ecosistema es emprendedores, y ahí hay muchos emprendedores. Se llegó a crear un intangible como es la denominación de origen Tandil para el salame tandilero, y todo eso es valor agregado, lo que estamos hablando, que también hace una ciudad, como bien se mencionó, diversificada desde el punto de vista económico. No voy a hablar del turismo porque no es mi especialidad, pero también es una actividad que despegó fuertemente. Por otra parte, en ese ámbito de iniciativas hubo varios proyectos de investigación que generalmente lideró Ciencias Exactas para el financiamiento de desarrollos informáticos en conjunto con las empresas y con los institutos de la universidad. Y para hablar algo de la facultad que lidero, como parte de ese diálogo que se ha dado entre empresas, municipios, universidad, etcétera, hemos creado una carrera que es la licenciatura en Gestión Tecnológica, que es una demanda del sector y que lo estamos haciendo en colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas, con lo cual hay interacción al interior de la universidad, interacción hacia afuera, para crear talento que también es necesario para el desarrollo del sector de software y servicios informáticos en general. Todo eso, ha derivado en importantes resultados en todo el crecimiento que ha tenido el sector y la ciudad. No me quiero extender mucho más, pero el ecosistema, en general los objetivos son de las instituciones, ¿no? La universidad tiene objetivos, la municipalidad, la cámara, las empresas en particular. El ecosistema en realidad no tiene objetivos, sino que es un fenómeno coevolutivo y es emergente, digamos. Y no es fácil construir un ecosistema. Acá hay un elemento adicional que creo que hay que rescatar, y con eso voy terminando, es una gran multitud de instituciones que tiene Tandil, que en el año 2000 fueron relevadas y había una debilidad que era la falta de interacción. Tandil tenía muchas instituciones en fines de los años 90, pero interactuaban muy poco. Hoy creo que esa realidad ha cambiado en forma significativa, se han creado muchísimas instituciones más y además hay interacción, que eso es fundamental para que el ecosistema impulse la creación de nuevas empresas, la creación de riqueza, etc. Además de que Tandil tiene algunas condiciones que los territorios necesitan para desarrollarse en términos de, por ejemplo, un ingreso per cápita superior al promedio de la provincia, niveles de pobreza inferiores al promedio nacional y de provincia. Por supuesto, si nos comparamos con Cava no es así, pero cuando uno compara promedios relacionados a ciudades similares, tiene muy buenos indicadores. Y también, por supuesto, a raíz del sistema educativo, el fuerte sistema educativo que tiene, en el cual la universidad juega un rol fundamental, tiene un promedio de profesionalización mucho mayor que el promedio provincial. Todo esto lo hemos medido, el informe, es un informe que en su momento nos pidió el municipio, que se llamaba 10 razones para invertir en Tandil, donde encontramos que todos esos elementos abonan un ecosistema que es impulsor de la innovación y de los emprendimientos y que finalmente se retroalimenta a sí mismo, porque esas condiciones de vida van mejorando a medida que el ecosistema crece
y madura. Creo que no está maduro, esto sería una discusión muy larga, ecosistemas maduros son el Silicon Valley, Tel Aviv, etcétera, Berlín, pero nosotros en pequeño tenemos una realidad más que interesante. Clarísimo, Alfredo. Se ve una armonía y que ese objetivo de interacción, al menos al que mira de afuera, se ve que lo han alcanzado, que lo han logrado. Claudio, desde la visión de la Facultad de Ciencias Exactas, y si querés sumarnos alguna data en relación, por ejemplo, a población de alumnos, algunos datos así de esos que uno espera para terminar de entender y conocer el alcance del ecosistema. Bien, bien. Mira, para nosotros esta interacción, tanto con la Cámara de Empresas como con el gobierno local, es muy importante porque hace 20 años nosotros, nuestros graduados tenían que emigrar, se tenían que ir a Buenos Aires o a otra parte del país y del mundo. Y hoy en día los tenemos acá en nuestra ciudad, no solo se quedan, sino que muchos están volviendo. Y eso nos permite tenerlos cerca, nos permite seguir trabajando en conjunto y hemos llegado a tal punto que toda esta masa de profesionales requiere formación continua y hemos logrado la creación de trayectos especializantes, diplomaturas en inteligencia artificial, en experiencias digitales, y hasta hemos podido armar una carrera de pregrado, una carrera corta, que es lo que requiere el sector. Hoy en día nosotros nos estamos encontrando con una cantidad de ingresantes, primero de inscriptos, ¿no? Y después de ingresantes, que casi no estamos preparados. La verdad que día a día, digamos, nos encontramos ante un desafío y estamos pasando la carrera nueva. Mira, yo justamente lo anoté, pasamos en 5 años, tenemos 370 inscriptos, pasamos de 25, una tecnicatura que se hizo en conjunto con la Cámara de Empresas, y nos encontramos, digamos, con este desafío, como te decía anteriormente, cómo hacemos para poder formar a toda esta gente. Pero bueno, es un desafío de los buenos, un desafío muy interesante y también nos ha permitido un crecimiento en el resto de las carreras que bueno, esperamos que siga creciendo y esperamos de afrontarlo, pero este apoyo del gobierno hacia las empresas y este crecimiento de empresas a nosotros realmente como universidad, no solo como facultad donde se da varias carreras de informática, creo que nos pone en un lugar privilegiado en el país. Yo me comparo continuamente con otras universidades, con otras facultades de informática, me toca estar en todos lados y veo que nuestro ecosistema es tan importante, digamos, tan especial, que no solo hay que cuidarlo, sino hay que seguir promoviéndolo. Genial, genial. Y un dato importante, ya que Marcela habló de género, es una cuestión que a la Facultad de Exactas nos preocupa mucho y hoy en día tenemos una población del 30% de mujeres en las carreras de informática. Y creciendo, seguramente, es lo que se ve. Creciendo y trabajando en conjunto para hacerlo crecer aún más. Buenísimo. Marcela, toma nota entonces. Sí. Desde el lado empresario... Me consta, Juan Pablo, que además la Cámara ha tenido mucho que ver en la conformación de un club de programadoras de chicas. Esto quiere decir que, digamos, no solamente se pone el foco al tema, sino que se trabaja para el tema, porque claramente, y todos los colegas que nos están escuchando en esta querida Latinoamérica, saben que es un sector inicialmente muy masculino, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de Tandil, que es lo que hace muchas veces que nos diferencia como territorio, ¿no? Esto de colocar también los temas de agenda, trabajarlos en forma compartida. En esto que decía Alfredo, Tandil es una ciudad de 140.000 habitantes aproximadamente residentes, muy cerca, como decías, a la capital federal.
con un hinterland de influencia importante y con este ecosistema que está permanentemente en movimiento. Y ese movimiento lo da no solamente la evolución del propio ecosistema, sino también la articulación con el resto de esa diversificación de la economía en el territorio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una tradición muy fuerte en el sector metalmecánico, que ha logrado en los últimos tiempos, incluso en alianza con el sector de las TICs, a partir de incorporar transformaciones digitales, bueno, ha logrado sostenerse en un mercado que ha mutado, digamos, ¿no? En este sector tradicional metalmecánico tandilense vinculado en la década del 70 con la automotriz, ¿no? Entonces, cómo estas pymes que quedaron en pie en alianza con el sector de las TICs y con empieza a formar parte del ecosistema para sostenerse en el mercado. El agroindustrial, como decía Alfredo, el mundo de los negocios en sí mismo, ¿no? El de los servicios. Con lo cual, es realmente una complejidad pensar en un ecosistema estático, o sería un reduccionismo incorrecto. Y bueno, la verdad que hay muchos de los objetivos de corto plazo están cumplidos, yo diría, pero a su vez se replantean y se resignifican todo el tiempo. Y hay un dato de Tandil, envidia para muchos de los territorios que nos están escuchando, y esto lo he aprendido en los estudios que me ha compartido Alfredo en su momento, que el ahorro en Tandil queda en Tandil, ¿no? Digamos, el ahorro que logran los sectores económicos tandilenses quedan en Tandil. Y ese no es un dato menor, porque, digamos, este ahorro que queda en Tandil no queda con una lógica especulativa, queda con una reinversión permanente en los distintos sectores de la economía. Y eso también es el resultado del trabajo, de la alianza fuerte que hay entre la universidad pública, el Estado local, las cámaras empresarias, los organismos de financiamiento y, ¿por qué no?, los trabajadores organizados en sus sindicatos. Esta capacidad que ha tenido Tandil de conformar estas mesas colectivas de trabajo con todas las tensiones, a ver, los que nos están escuchando deben decir, esta señora arma un mundo de rosas, ¿no? No, las rosas tienen espinas, pero también hay que sacarlas, ¿no? Clarísimo. Y de paso aprovecho para comentar cuál es mi vínculo con Tandil, porque lo dije cuando lo presenté. Mi esposa es nacida en Tandil y por lo tanto obviamente vamos muy seguido. Y todo lo que está contando Marcela se ve, digamos, yo no lo sabía, pero se ve, porque se ve que hay mucha reinversión porque la ciudad no para de crecer y no pasa de crecer con calidad. La verdad que lo que uno ve cuando visita Tandil, en mi caso, o para correr una carrera, que es un espacio muy lindo para correr, cuando se podía, vamos a ver si ya vuelve, o para disfrutar de algún descanso, todo eso uno lo ve, lo palpa y se beneficia. Por otro lado, y para darle paso a Maximiliano para que cuente la mirada de empresa, toda esta diversidad y toda esta conjunción de aceleración de industrias, yo me las imagino a todos clientes, además, digamos, o sea, todos esos sectores renacidos o impulsados seguramente son usuarios y clientes de este ecosistema. Pero bueno, Maximiliano, ¿cuál serían desde la visión empresaria los objetivos alcanzados que nos puedas compartir para ya pasar a hablar un poquito más del presente y del futuro? Perfecto. En cuanto a objetivos, bueno, creo que como toda cámara y sobre todo en la industria nuestra que cambia tanto y es tan dinámica, nos fueron cambiando, pero me gustaría nombrar algunas actividades que hemos hecho y que continúan el tiempo y que fueron las líneas o los ejes de trabajo que nos propusimos como cámara. Quisimos atacar emprendedurismo y generamos un concurso de ideas innovadoras que se llama Prendete, que hace 6 años que está y ya tiene alcance nacional. Y nuevamente esto lo hicimos con la Facultad de Económica, la Facultad de Exactas, el municipio, la CEPIT y otro tanto de cámaras que nos acompañan
y es un concurso de ideas en donde ya pasaron más de 400 emprendedores, donde más de 15 emprendedores han viajado a Silicon Valley a una experiencia de una semana, o sea, ahí se nutre el ecosistema, incluso donde emprendedores o startups que pasaron por ese certamen ya han recibido inversión externa. Así que desde el lado de emprendedurismo, la verdad que en conjunto hicimos esa actividad que sigue en el tiempo. Después nos quisimos enfocar en la especialización de nuestro talento para lo que nuestros clientes o los clientes de nuestros asociados de la Cámara necesitaban. Hicimos con Exactas y también con el municipio unos encuentros de especialización en las nuevas tecnologías, muy prácticos, o sea, muy de meter mano en código para entrar a detalle. Eso después reflejó en la diplomatura que hablaba Claudio hace un ratito. Nos dimos cuenta que nuestras empresas, sobre todo las más chicas, no tenían capacidad para exportar. Y la verdad que nuestra industria tiene un factor clave, la exportación tiene un factor clave en nuestras empresas, así que generamos también, con el apoyo de la universidad y del municipio, un consorcio de exportación que ya lleva 3 años de vida. Y después nos dimos cuenta que nos teníamos que involucrar, y algo que decía Marcela, con el resto de las industrias. Así que nos sumamos con el agro, nos sumamos con la industria de la salud. Nuestro objetivo es generar de Tandil la ciudad del conocimiento, en donde el turismo, el agro sigan siendo obviamente fuertes industrias, pero que todo tenga cross la industria del conocimiento. Y creo que ahí, bueno, todos los que estamos en esta mesa tenemos un factor clave. Y también, bueno, no es un objetivo, pero me quedé pensando en esto que hablábamos, ¿no? Del ecosistema y la interacción, y Marcela decía, no es un mundo de rosas, es cierto, pero se ve. Y para nosotros, los que estamos en Tandil, ya pasó a ser algo cotidiano, pero cuando uno lo cuenta afuera, como Cámara nos están viniendo a buscar muchas ciudades del interior que quieren generar su polo de tecnología, ¿no? Para generar empleo ahí. Cuando uno le cuenta esto que estamos contando aquí, dicen, bueno, pero ustedes lo ven fácil, pero es muy difícil sentarse en una mesa, dialogar, tener objetivos en común. Creo que eso es la base de ese ecosistema. Cada uno con sus objetivos. Cada uno con sus objetivos, sus intereses, pero es la base de lo que sucede en este Tandil, ¿no? Totalmente, me robaste las palabras o el pensamiento, porque justamente algo que yo iba promediando de alguna manera este panel y este intercambio de opiniones, iba a aclararles eso. Uno lo ve de afuera y los escucha a ustedes hablándolo como algo tan natural y tan corriente, en el buen sentido del término, que yo me iba a tomar el atrevimiento de advertirles de que no es corriente, que no es natural, pero obviamente que sí es una muy linda visión y una muy linda oportunidad para el resto de las ciudades de nuestro país. Todos me conocen en mi comunidad como argentino o el argentino, pero también es una muy linda oportunidad para enorme cantidad de ciudades de Latinoamérica con grandes capacidades para explotar esta articulación como lo están haciendo ustedes en Tandil.